Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado, tome su asiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde estamos en tu presencia y queremos agradecerte por tu gran fidelidad. Gracias, Jesús, por darnos la oportunidad de estar adorando tu santo nombre. Gracias, Jesús, por este día, Señor. Te pedimos que tú seas hablando a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra. Habla a nuestros corazones, ministra nuestro espíritu, renueva nuestra mente y haz de nosotros hombres y mujeres de fe que caminen hacia una visión y una meta clara, Señor, para que nadie perezca en el camino. Espíritu Santo, tú eres aquel que habla a través de esta hermosa palabra. Te pedimos en esta tarde que restaures, que fortalezcas, que renueves y que llenes el corazón de cada uno de tus hijos que ha venido a escuchar tu voz. Te doy gracias una vez más porque eres fiel en el nombre de Jesús. Den un aplauso a Jesús, aquel que dio su vida por nosotros. Cada uno de nosotros en la vida tiene distintas maratones que correr. Y en cada maratón hay obstáculos, hay desafíos, hay realidades que no podemos desconocer. De pronto, dentro de esa maratón, usted se va a encontrar con luchas personales, con obstáculos. Usted se va a enfrentar a batallas emocionales y, por cierto, otras espirituales. Cada una de las maratones que nosotros estamos corriendo, estamos enfrentando desafíos internos y externos. Pero los más fuertes, quiero decirle que no son los que están afuera, sino que los desafíos, los obstáculos más tremendos son los internos, los que están en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí es donde se dan las más grandes batallas, aquí y acá. Muchas veces en nuestro caminar, nuestros obstáculos se pueden ver demasiado grandes. A nuestro ojo natural, nuestro ojo carnal, pueden aparentar ser obstáculos muy superiores, quizás a nuestras capacidades humanas. Y como el cristiano mayormente camina en lo natural, en lo carnal, lo ve gigante, ve ese obstáculo grande. Y cada vez estamos pensando en cómo saltar aquel obstáculo. Hay otros que ni siquiera lo piensan, sino que tratan de esquivarlo, de evitar el obstáculo. Pero Dios te ha dado la capacidad para enfrentar esos desafíos. Dios te ha dado la capacidad de enfrentar el obstáculo que tú estás atravesando, independientemente de lo grande que tú lo estás viendo. Porque en este camino, el tamaño y el tipo de obstáculo que tiene enfrente tuyo no es el que va a determinar tu futuro. Eso no determina tu final. Escucha bien eso. Aquí lo que cuenta verdaderamente en el camino y en el Evangelio de Dios es cómo nosotros, como hijos espirituales de Dios, abordamos cada desafío, cada obstáculo que se nos presenta en esta maratón. Esta semana ha sido una semana donde el Espíritu Santo me ha revelado que muchos
de la iglesia en general creen que están perdiendo una batalla porque en su mente no ven el obstáculo superado. Pero quiero decirte de parte de Dios que cuando tú y yo vemos el obstáculo superado, tenemos ya el 50% ganado. Hay gente que desde que el obstáculo se atraviesa en nuestro camino, perdemos el enfoque, perdemos la visión y dejamos de construir hacia esa misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Entonces, nos enfrentamos cada día a una batalla y a una guerra donde si tú te ves derrotado, así mismo el diablo y sus demonios te lo van a presentar y te van a hacer creer aún más y caminar en eso que tú mismo te estás hablando a tu mente y a tu corazón. Entonces, si tú en tu mente y en tu corazón estás aceptando la derrota, quiero decirte que el camino hacia la meta se te va a poner mucho más difícil. Porque si hay algo donde te dice Dios hoy día que quiero que trabajes es en tu mentalidad y en la verdadera creencia de tu corazón. ¿De qué estás llenando tu mente? ¿Qué estás construyendo en tus pensamientos? Es una pregunta. Dios no quiere que nosotros nos quedemos a mitad de camino porque vemos el desafío o el obstáculo muy grande. O quizás lo podemos ver grande. Pero sabes, tienes que llenar tu mente y tu corazón de esa palabra que no miente. De la palabra de Dios, que es una palabra de fe, creadora, me decía el Espíritu Santo en la oración, creadora de lo que no hay. Dios creó de lo que no había. Y eso es esta palabra. Es fortaleza, es vida, es espíritu, es poder, es autoridad. Tiene una capacidad ilimitada de hacer posible lo que para ti en tu mente reducida humana es imposible. Amén. La verdad, Señor. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 4, verso 13. Hermano, tu vida no se trata, escúchame bien, de evitar obstáculos, sino de cómo nosotros los abordamos. Gente huyendo de la prueba, pero aún así le pide a Dios unción. Gente huyendo del llamado y así pidiéndole a Dios que lo use. Gente huyendo del desafío. ¿Por qué? Si es la prueba la que va a moldear tu corazón para que tú puedas llegar a la meta final, eterna y divina. Amén. Amén. Entonces, nosotros al tener fe en Dios, escúcheme bien, al tener fe en ¿quién? Dios. En Dios, en Dios. Él es la fuente, Él es la creación de la fortaleza divina que tú puedes adquirir para avanzar. Entonces, al tener fe en Dios y no en el mundo, tú puedes llenarte de vida y de esperanza. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Ayúdeme ahí a leer porque esta palabra es para todos. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Y qué dice más abajo? Sin embargo, Insistes en participar conmigo en mi tribulación. amén, en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuántos participan en la tribulación del hermano?
¿Cuántos se duelen cuando el hermano cae? Cuando el hermano está pasando una prueba difícil. Eso también, hermanos, fortalece nuestra vida espiritual. Cuando acompañamos a alguien que tiene una necesidad. Entonces, usted y yo puede llenar su mente y su corazón. Necesitas entrar en un tiempo de mayor intimidad con tu Creador. Estás viendo tu problema gigante. ¿Pero sabes por qué? Porque en tu mente solamente le ha dado cabida a los pensamientos negativos y de oscuridad. Cuando tú llenas tu mente de la palabra de Dios, ella es la que va a conducir tu vida. La palabra de Dios es la que va a guiar tus pasos. Es la que te va a fortalecer en los días de soledad, de tribulación, de angustia, de tristeza, de necesidad. Sí, Padre, gracias. Pero ¿de qué estás llenando tu corazón? Cuando todos tus pensamientos son negativos, atraes lo negativo. Por eso el Señor nos manda a renovar nuestra mente. Por eso Él nos manda a renovar nuestro espíritu, a refrescarnos con la palabra de Dios. Pero es un trabajo que tú tienes que hacer. Amén. Así es, Señor. Ni tu esposa lo hará por ti, ni tu esposo lo hará por mí o por ti. Así es, Señor. Usted puede tener al hombre más ungido a su lado, o puede tener a la mujer más ungida a su lado, pero no es él ni es ella la que va a construir en ti pensamiento de bien y no de mal. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra que usted y yo vamos a llenar el corazón, y eso permitirá que cada obstáculo se vaya viendo cada vez más pequeñito. No se olvide que la Biblia registra de un hombre llamado David. David no era un hombre sofisticado, estudiado, con grados académicos. David tenía algo muy especial. Él sabía cuál era lo importante en su vida. Lo importante en la vida de David no dependía de lo externo. No dependía si él estaba cuidando ovejas o estaba en el reinado. La vida de David no dependía si él comía hierbas del campo o un plato hermoso en la mesa exquisito. David sabía que la presencia de Dios en su vida era la que le daba las victorias en las peores batallas. Y David, si nosotros meditamos y recordamos la palabra, dice la Biblia que él fue el primero en ir corriendo a la línea de batalla. No fue Goliat, fue David. ¿Y cómo es que David, sin tener mayor conocimiento de armaduras y tanta cosa, técnicas, corrió hacia un gigante que era el triple de grande que él? ¿Cómo lo pudo lograr? Es que en él habían pensamientos de Dios en su corazón. A él lo gobernaba el Espíritu de Dios. A él lo guiaba la palabra de fe en su corazón. Si no hubiera sido así, David no hubiera ido a la línea de batalla. Pero él fue no porque estaba mirando al gigante, sino que David fue porque sabía primero en su mente y en su corazón, gloria a Jesús, que Dios estaba con él. Y que si Dios estaba con él, ¿quién contra él? Aleluya, dale un aplauso, porque el mismo Dios en el cual confió David es el Dios de nosotros. Él, escúcheme, confiaba en la capacidad de Dios y en el talento y en el depósito que Dios había hecho en él. ¿Tú estás confiando en Dios realmente? ¿Estás
confiando en el depósito de Dios en tu vida, cuando llenamos nuestros pensamientos de la palabra de Dios, que son pensamientos positivos, pensamientos de bien, podemos superar cualquier obstáculo que se nos atraviesa en el camino y vivir una vida victoriosa. ¿Y qué es una vida victoriosa? No es lo material, es el contentamiento en el corazón. Pero alguien que está enfocado en el obstáculo, que está enfocado en el problema, que está enfocado en la necesidad, que está enfocado, gloria al Señor, en lo externo, entonces no puede gozarse en lo interno, porque Cristo entonces no está siendo garantía para él. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Tú y yo tenemos que meditar por lo menos 10 veces al día en unas 5 o 6 frases de fe, versículos de fe. ¿Para qué? Para que la mente y el corazón realmente lo hagan vida, lo interioricen, usted lo guarde bien dentro de su espíritu y no le sirva como amuleto, sino que esa palabra viva en usted y ministre su vida cuando esté pasando tribulación. Y esta es una palabra que usted puede aprenderla y cada vez que está en el desafío usted puede decir con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va caminando y usted va declarando y usted va declarando y va profetizando en el nombre de Jesús de Nazaret que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Gracias, Jesús. Filipenses capítulo 4 verso 8, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo, escuche bien, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y por qué entonces pensamos más en lo que no tenemos? Usted puede ver un vaso medio lleno de agua, pero hay una gran diferencia en el hombre y en el Hijo de Dios que llena su mente y su corazón del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que está pensando de manera negativa va a mirar el vaso y va a decir: a ese vaso le falta agua. Pero el otro que está construyendo por dentro una relación con el Espíritu Santo y está llenando su mente y su corazón, va a mirar el mismo vaso y va a decir: gracias Dios, porque allí en ese vaso hay agua. Allí en ese vaso hay agua que puede saciar mi sed, o que pueda usar para otras cosas. Pero todo depende del enfoque. Pero tu enfoque no puede estar establecido si no llenas primero tu mente y tu corazón. Porque si el corazón está vacío, el corazón siempre va a andar así, como un radar, atrapando cualquier mentira de Satanás o cualquier espíritu engañoso que venga a decirte que no sirve para nada, que no tienes valor aquí en la tierra, que tu propósito no se va a cumplir, que no estás avanzando. Eso te lo dice el enemigo, porque la palabra de Dios te dice otra cosa. ¿En quién estás creyendo más? ¿En quién estás creyendo más? Entonces, nosotros, los hijos de Dios, debemos hacer un trabajo de tal manera que los viejos pensamientos y recuerdos, aleluya, gloria al Señor, negativos, sean disipados de nuestra vida. Amén. Y darle la cabida, escuche bien, a los nuevos pensamientos de Dios en nuestro corazón, porque solamente los pensamientos positivos que vienen de Dios tienen la capacidad de transformar tu vida. Renuévanos. ¿Quieres una transformación
transformación en tu vida, quieres una transformación en tu corazón, quieres una transformación en tu matrimonio, una transformación en tu familia, quieres una transformación en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, entonces disipa los pensamientos negativos y comienza a construir lo bueno dentro de ti. Y lo bueno es el Espíritu Santo. Y lo bueno es la palabra de Dios. Lo dijo el apóstol. Al cambiar tus viejos pensamientos negativos de la vida en general, escúcheme bien, y darle cabida a lo nuevo de Dios en nuestra vida, transformará nuestro caminar. No hay otra manera. Lo que tú piensas, lo crees en tu corazón y lo creas y lo transformas desde adentro hacia afuera. Pero si sigues pensando en tu pasado, en los rudimientos antiguos, en la gloria pasada, en el método que usó fulanito de tal, ¿cuándo tú vas a tener tus propias experiencias, tu propia relación y ver la gloria de Dios en tu vida? Tú tienes que tener una vida victoriosa por medio de la sangre de Cristo. Si bien es cierto, no somos victoriosos solo porque tenemos talentos, sino porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero te toca a ti decidir cada día de qué y cómo llenar tu mente y tu corazón. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Entonces, ¿qué nos dice hoy día el Señor? No se trata de que nosotros ignoremos los aspectos negativos de nuestra vida, pero sí enfocarnos en los positivos. Enfócate en lo positivo. Enfócate en lo que tienes. Trabaja con lo que tienes. Sé fiel en lo poco con lo que tienes. Y ahí en lo mucho Dios te pondrá. Gloria a Jesús. Mire lo que dice la palabra. Vaya a Isaías, capítulo 43, verso 18 y 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos, sobre todo los hombres y mujeres escogidas por Dios, soledad? ¿Usted cree que soledad es solamente para los que están ahí afuera y los deja el marido, la esposa, la familia? No. Hay tiempo de soledad. O si no, no estaría escrito acá en la palabra. Hay profetas que vivieron soledad y grandes profetas de Dios. Pero, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Que esa soledad en tu vida no es para que tú, escúchame, te desenfoques del propósito divino por el cual Dios te envió en este tiempo y en esta generación a este lugar de la tierra. Entonces el Señor dice, he aquí yo hago cosa nueva. Pero podrán hacer cosas nuevas si tú insistes en lo viejo. Pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Porque en tu corazón, cuando hay soledad, muchas veces tiende el ser humano a desenfocarse y la soledad pareciera ser como un desierto. Y usted sabe que en el desierto no hay comodidad. En el desierto no hay refrigerio. En el desierto hay frío. En el desierto hay oscuridad. En el desierto no hay provisión. Pero Dios nos dice que abrirá camino en ese desierto y ríos, escuche eso, ríos, aleluya, hermano amado, ríos en la soledad de tu corazón. Él es la fuente que brota
corazón se ha llenado de la presencia de Dios. Pero ¿cómo la llenas de la presencia de Dios? A través de la meditación de su palabra, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de un habla hacia Dios prolongado, constante. No solamente cuando usted aparta un tiempo para ir a las rodillas. La relación debe fluir todo el tiempo. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos y con quien quiera que nos encontremos. Debe fluir nuestra relación, que brota del corazón. Amén. Amén. Entonces el Señor hoy día te dice, Efesios capítulo 4, verso 23-32, y renovaos en el espíritu de vuestra, ¿quién se lo sabe? ¿Ah? Mente. Repita conmigo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, Dios hoy día nos está ministrando. Dígale a su compañero que tiene al lado, mire a los ojos y dígale, ¿de qué estás renovando tu mente? Dígale, ¿de qué estás renovando tu mente? ¿De qué estás renovando tu corazón? Si no estás renovando tu mente y tu corazón, es imposible que puedas mantener el enfoque hacia la promesa de Dios. Y le voy a dar un ejemplo, creo que es el ejemplo más concreto, tangible, claro y precioso, que es el enfoque que mantuvo Jesús cuando iba a ser arrestado y crucificado. ¡Qué gran demuestra de amor, de enfoque, de entrega, de lealtad, de fidelidad que Jesús entregó por nosotros! El primer ejemplo es la oración y entrega a la voluntad de Dios. Y lo podemos ver antes de que Jesús fuera arrestado, porque dice la palabra del Señor que Jesús, escuche bien, él oró intensamente en Getsemaní, porque sabía lo que él esperaba en ese momento. ¿Y qué le pidió al Padre en ese momento? Usted puede verlo en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 42. Que si era posible, le dijo, Padre, aparta de mí esta copa. Que significa literalmente, Padre, si es posible, aparta de mí este sufrimiento. Aleluya. Pero siempre diciendo, aleluya, escucha bien, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué tremendos! Esto muestra, hermanos, su verdadero enfoque. ¿Qué enfoque podría preguntarse usted? En obedecer a Dios por encima de su deseo de no sufrir en ese momento en la cruz del Calvario. Dale un aplauso a Jesús porque se lo merece. Mira cuántas veces nosotros queremos apartar el obstáculo del camino. ¿Usted cree que Jesús, si no hubiera llamado 6,000, 7,000 o millares de ejército de ángeles en ese momento, hubieran bajado a librarlo del arresto? Pero le dijo a Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía en su mente y en su corazón enfoque. Amén. Segundo ejemplo, paz en medio del arresto. Usted puede imaginarse por un momento que vayan a su casa a arrestarlo a usted por algo que no hizo. O digamos que algo que hizo, no importa. Jesús no hizo nada. Gloria al Señor. Pero imagínate esa escena. Pon tu mente y tu corazón en ese momento. ¡Qué tremendo! Cuando llegaron a arrestarlo, dice la Biblia que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al soldado. Pero dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro, guarda la espada.
Hermanos, el que pelea a espada muere. Eso es profundo. El que pelea a espada muere. Así que tenga cuidado con qué espada usted está peleando. Porque hay espada y espadas. Está la espada de doble filo, que es la palabra. Amén. Y está la espada de la carne. Pero si tú peleas a espada, dijo Jesús, a espada morirás. Aleluya. Entonces, Jesús le dijo que guardara la espada. Y además, Jesús sanó al herido, sanó. Le volvió a pegar la oreja al soldado. Entonces podemos ver que él, en medio del arresto y de ese momento tan fuerte, donde hubo herido, él mantuvo la calma, no promovió, escuche bien, la violencia. Imagínese usted en medio de una situación. Yo me ponía a ver el otro día unas noticias, algo que sucedió en el norte, como muchas veces a los hijos de Dios les falta sabiduría. Evangélicos, hombres de Dios, peleando a golpes con carabineros. No, hermanos, Jesús no promovió la violencia. Jesús mostró misericordia. Escuche eso. Incluso a sus enemigos. Estás mostrando misericordia a tus enemigos. O el primero que se te presenta por delante, que no está teniendo un acuerdo contigo, ¿tú lo menosprecias? ¿Tú lo desechas? ¿Lo invalidas? ¿Lo criticas? ¿Lo juzgas? ¿O estás siendo como Jesús, misericordioso? Siempre Jesús mantuvo su enfoque por lo que él tenía por dentro. Número 3, silencio ante las acusaciones falsas. ¿Cuántas veces a nosotros nos han acusado falsamente en medio de situaciones, en nuestro trabajo secular, o dentro del mismo núcleo familiar, o dentro de la misma congregación? Y ese también puede ser un obstáculo que estás viviendo hoy día. Pero dice la palabra que durante su juicio Jesús no se defendió. Jesús no se defendió ni respondió de manera agresiva a las falsas acusaciones. Pero cuando a ti te dicen algo tan sencillo, ni siquiera recriminándote, sino simplemente dándote otra instrucción, tú saltas como un gato. Santo, gloria a Jesús. Dale un aplauso al Señor, porque muchas veces nosotros, dice la Biblia que Dios es lento para su ira y grande en misericordia, pero nosotros somos rápido para la ira y lento para la misericordia. Hermanos, aprendamos de Jesús en esta tarde. Él sí sabía mantener su enfoque. Entonces dice en Isaías, capítulo 53, verso 7, dice que fue como cordero que llevado al matadero, no abrió su boca. Fue trasquilado, hermanos. Jesús fue herido, trasquilado. Públicamente lo humillaron. Pero su enfoque estaba en cumplir el propósito divino de su Padre y no en justificarse. Hoy no sirvo, hoy no predico, hoy no trabajo para Dios, porque el hermano de al lado me calumnió, porque la hermana no está caminando como debe caminar, porque aquí, porque allá. ¿Y qué te importa? Es que Jesús no tenía ahí, no voy a decir la palabra, pero gente hipócrita que estaba crucificándolo. Más bien dice la Biblia que Él oró por ellos. Oró por ellos.
Entonces, otro ejemplo, ya estamos terminando, compasión en los demás en medio del sufrimiento. Puede leerlo en Lucas capítulo 23, verso 34. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, oró por sus enemigos, oró por los que lo estaban crucificando. ¿Qué dice la palabra? Que él en ese momento le habló a su padre y le dijo específicamente: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mostró un corazón enfocado en los demás, incluso en su día más oscuro de agonía, donde él estaba siendo crucificado. ¿Y por qué no decir la confianza que Jesucristo demostró hasta el final? Confianza que hoy el Señor demanda de tu corazón. Si tú un día dijiste: voy a seguir y voy a aceptar a Cristo en mi corazón, tienes que tener confianza en Él hasta el último día de tu vida. Y la confianza se demuestra, no son las palabras. ¿Por qué usted confía en su esposo? Porque él le ha demostrado fidelidad. ¿Por qué usted confía en su hija, en su hijo? Porque él es leal con usted. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué Jesús hasta el final demostró confianza en su Padre? ¿Por qué? Porque lo conocía, porque sabía de dónde él venía y hacia dónde él volvía. Oh, gloria a Jesús. En sus últimas palabras, Jesús expresó su total confianza en Dios, y lo podemos ver específicamente en Lucas capítulo 23, verso 46. Mire que a pesar del sufrimiento, Jesucristo mantuvo esa fe firme en su Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Santo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, su enfoque de Jesucristo estaba en el cumplimiento de la palabra, en el cumplimiento del plan divino de Dios. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a tu vida? Por eso es que Dios hoy día comenzó a decirnos de qué estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón. Porque Jesús sí se alimentaba, y de hecho Él lo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero pareciera que nosotros solamente vivimos por el pan que nos echamos a la boca, porque por eso sí nos afanamos. Pero para ir a ver al mendigo, al pobre, al huérfano, al menesteroso, al necesitado, no hay tiempo. Entonces, realmente Jesús, al estar allí en la cruz, experimentó, escuche bien, sufrimiento. Y yo quiero que usted entre en esa escena, aunque quizá usted ni yo podamos verdaderamente dimensionar el sufrimiento tan tenaz que vivió nuestro maestro en ese momento, donde él experimentó un dolor físico, experimentó un dolor emocional,
Experimentó un dolor espiritual inmenso porque dice la Biblia que Él cargó todos los pecados de la humanidad sobre Él. Y tú y yo nos quejamos que porque hay un falso, hay dos que traicionan, hay uno que no vive la palabra. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si hubiera Jesús en ese mismo instante obedecido a su sentimiento terrenal, carnal y emocional, no hubiera ido a la cruz. La verdad, Señor. Así es. Gracias, Señor. ¿Y tú estás tomando tu cruz? Gracias, ¿Estás tomando tu cruz? ¿Hacia dónde vas caminando? ¿Qué estás construyendo dentro de ti? Yo no quiero que seas alguien hueco, vacío. Alguien que no tiene visión, propósito, misión. Alguien que no tiene nada que recordar cuando la gigante aparece. No te quiero así. Entonces, a pesar de la tribulación, de la traición, del abandono, de la humillación pública de nuestro Maestro, Jesucristo, el Nazareno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aleluya, al ser crucificado injustamente, Él decidió, porque entendía que Él estaba sentado juntamente en lugares celestiales con su Padre. Amén. Él le dijo a uno, escuche esto, mi reino no es de aquí. Oh, gloria a Jesús. ¿De dónde es tu reino? ¿De dónde es tu reino? ¿De dónde es nuestro reino? Porque el reino del Maestro que tú dices seguir no es de aquí. Amén. Aleluya. El reino de Dios es un reino puro, sin arrugas, sin mancha, impecable. ¿Y sabe qué significa la palabra impecable? Sin pecado. Eso lo aprendí hoy día porque no lo sabía. Impecable viene del latín, que significa sin pecado. Qué tremendo, eso tiene una profundidad. Entonces Jesús no perdió la fe en ese momento en el cual lo estaban crucificando. Él eligió entregarse voluntariamente. Escuche eso. Porque tenía una relación con su Padre. Cuando tú te entregas voluntariamente a la santidad, cuando te entregas voluntariamente a obedecer la palabra, cuando te entregas voluntariamente a amar a tus enemigos, a orar por aquel que te humilló, entonces realmente estás camino a la cruz. Antes de eso no estamos camino a la cruz, estamos camino al infierno por hipócritas, por falsos, porque Jesús es amor, Jesús es paz, Jesús es gozo, Jesús es benignidad, es pureza, santidad. Él es misericordioso y compasivo, pero nosotros tenemos que imitar a Jesús. Aleluya, gran verdad, Señor. Entonces la actitud de Jesús en la cruz del Calvario nos muestra el verdadero enfoque que Él tenía. Él sabía que su muerte no era el final, aleluya. ¿Cuántos sabemos que nuestra muerte terrenal no es el final? No le tenga temor a la muerte. La muerte de Jesús sabía que no era su final. Él sabía que el camino para donde Él iba era la eternidad. Iba a estar allí sentado al lado de su Padre. Y Él sabía, aleluya,
porque el camino para la salvación de la humanidad entera era su muerte, era su crucifixión, pero también sabía que iba a haber resurrección. Aleluya. Yo no sé cuántos están entendiendo este mensaje, pero hoy el Señor te dice, no te enfoques en el problema, no te enfoques en el obstáculo, no te enfoques en el desafío, no te enfoques en esa humillación que te hicieron, no te enfoques en la palabra hiriente, no te enfoques en los que te juzgan, en los que te critican, en aquel que te calumnia, no te enfoques en la mentira, no te enfoques en aquel que te hizo daño. Mira más allá, mira más allá. Jesús no estaba viendo a los soldados verdugos que lo estaban crucificando, él estaba viendo a su Padre, él estaba viendo el cielo, él estaba viendo que la humanidad iba a ser salva por medio, aleluya, de la sangre que derramó allí en ese lugar llamado Gólgota. Oh, gloria a Jesús. Gracias a ese sacrificio, hoy día tenemos perdón de pecados. ¿Cómo no vas a estar contento? ¿Cómo no vamos a estar felices? Si cada día cuando caemos en pecado, en la mente, en el corazón, en la acción, Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos santifica, Él nos purifica. ¿Cómo no vas a estar gozoso si tienes lo más grande y lo más importante al alcance de tu corazón? Su confianza en Dios fue inquebrantable. ¿Tu confianza en Dios es inquebrantable? ¿O al más mínimo problema te quebrantas tú y te desenfocas? Su entrega total, hermanos, es el mayor y más poderoso mensaje de amor que puede obtener la humanidad mientras viva en esta tierra, porque el mañana no te pertenece. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor hoy día? Pensamiento, corazón y enfoque. Pensamiento, corazón y enfoque. Pero si no renuevas tus pensamientos, si no crees a la palabra de Dios en tu corazón, entonces no habrá dirección y el enfoque será quitado. No lo permitas, porque tienes un gran propósito en esta tierra. Tienes un valor incalculable. Ante los ojos humanos, como Jesús, quizás no había valor, pero es que tu valor no es de aquí. El valor de Jesús, Él sabía cuál era su valor. Hoy tú tienes que internalizar en tu mente y en tu corazón que tu verdadero valor no es el que te da el ser humano, sino el que Dios dice por su palabra que tú tienes. Dale un aplauso a Jesús. Y quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias.